Hay una frase que un ex agente del FBI escribió en X hace apenas unas horas, y esa frase está reescribiendo la pregunta central de todo este caso. Jennifer Coffin Duffer, que pasó años dentro del buró antes de retirarse, publicó una lista de preguntas dirigidas directamente al FBI y a la oficina del sheriff. Y la primera de esas preguntas fue esta: ¿dónde está la foto mejorada del hombre del porche? ¿Existe? ¿Por qué no la comparten con el público para que ayude a identificarlo? Esa pregunta, hecha en público, por alguien que conoce desde dentro cómo funciona el FBI, abre una puerta que nadie había abierto con tanta claridad en 140 días de investigación. Si esa foto mejorada existe, y si las autoridades la tienen guardada en lugar de publicarla, hay una sola explicación lógica para esa decisión. Ya saben quién es. Y si ya saben quién es, hay una razón por la que todavía no lo han dicho. Esa razón puede tener un nombre. Y ese nombre puede ser alguien que Nancy Guthrie ya conocía. El 18 de marzo de 2026, Fox News Digital reportó algo que cambió completamente la manera en que este caso debía ser entendido. 3 semanas antes de que Nancy fuera secuestrada, un hombre enmascarado que se parecía al sospechoso visto la noche del crimen ya había sido fotografiado parado en los escalones de la entrada principal de su casa. Sin mochila, sin pistola visible en holster, solo parado ahí. Mirando eso significa que el hombre que finalmente entró a esa casa, la madrugada del 1 de febrero, no llegó por accidente. No fue una decisión espontánea. Visitó esa propiedad, la estudió, estuvo parado frente a esa puerta con suficiente calma para que una cámara lo capturara sin prisa, sin urgencia, como alguien que tenía todo el tiempo del mundo porque sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué. Y aquí está la pregunta que cambia todo. Si ese hombre visitó la casa de Nancy 3 semanas antes sin disfraz completo de ataque, sin la urgencia operativa del día del crimen, ¿qué hizo durante esa visita? ¿Tocó la puerta? ¿Habló con ella? Nancy Guthrie, una mujer que vivía sola, que recibía visitas de servicio doméstico, jardineros, personal de mantenimiento, ¿vio el rostro de ese hombre antes de que se lo cubriera con una máscara? La oficina del sheriff lo dijo de una manera que no descarta esa posibilidad. Un portavoz declaró el mes pasado: el sheriff ha dicho desde el principio que mientras los investigadores trabajan para identificar a la persona vista en el video del timbre, no están descartando que esa fuera la única persona involucrada. Esa frase, cuidadosamente construida, deja abierta la puerta a que haya más de una persona. Y deja abierta la puerta a que la relación entre el sospechoso y Nancy no fuera la de un completo extraño. Charles Brewer, un ex oficial de la ley que ha estado siguiendo este caso públicamente, publicó un video hace 3 semanas con un título que decepcionó las expectativas de millones de seguidores de True Crime, que asumían que esto era un secuestro motivado puramente por dinero. El título del video: puede que hayamos estado mirando a la persona equivocada. Brewer hizo una pregunta que ningún medio de comunicación principal había articulado con esa precisión hasta ese momento. Dijo: si fuéramos lo suficientemente cómodos discutiendo temprano si este crimen estaba conectado a la fama de Savannah Guthrie, a su riqueza, a su visibilidad pública, entonces es igualmente razonable preguntar si esa conexión nunca existió de la forma en que todos asumimos. Y luego hizo la pregunta que verdaderamente desestabiliza la narrativa oficial de este caso: ¿por qué dejar más de $1 millón sin tocar? ¿Por qué crear mensajes de rescate que, según reportes, tienen poco sentido? ¿Por qué no hay negociaciones sostenidas, ni prueba de vida, ni una estrategia de extorsión sofisticada? Brewer respondió su propia pregunta con una observación que cualquier investigador de comportamiento criminal reconocería de inmediato. Dijo: porque si alguien secuestra por dinero, el dinero usualmente se convierte en la prioridad. Pero aquí el comportamiento se siente caótico, desconectado,
incluso emocional, caótico, desconectado. Emocional, esas tres palabras no describen el perfil de un secuestrador profesional motivado por una recompensa de $1.000.000. Describen el perfil de alguien cuya motivación viene de un lugar completamente diferente. Un lugar personal. Un lugar que tiene historia con Nancy Guthrie específicamente, no con su fama, no con su hija famosa, no con su dinero. Si la motivación es personal, la pregunta inevitable es esta. ¿De dónde conocía este hombre a Nancy? Hay varias respuestas posibles, y ninguna ha sido confirmada oficialmente, pero cada una tiene una base que merece ser explorada con la seriedad que el caso exige después de 140 días sin resolución. La primera posibilidad. Personal de servicio. Nancy Guthrie, como cualquier mujer de 84 años con una propiedad considerable en los Catalina Foothills, recibía visitas regulares de jardineros, técnicos de mantenimiento de piscina, personal de limpieza y posiblemente cuidadores ocasionales dado su uso de marcapasos y sus necesidades médicas. Los investigadores entrevistaron a ese personal de servicio en las primeras semanas del caso. Les tomaron ADN. Ninguno coincidió con la muestra encontrada en las... Pero el hecho de que ninguno de ellos coincida con el ADN no elimina la posibilidad de que alguien dentro de ese círculo de servicio haya compartido información sobre los hábitos de Nancy, sobre su rutina, sobre la disposición de su casa, con alguien más. Un intermediario. Alguien que escuchó detalles de un trabajador de servicio y los usó para construir el plan que terminó ejecutándose el 1 de febrero. La segunda posibilidad. Alguien del pasado de la familia. Nancy fue viuda de Charles Guthrie, que murió en 1988. Vivió décadas como madre soltera, criando a sus hijos en Tucson. En esas décadas existieron relaciones, conexiones sociales, conocidos que entraron y salieron de su vida de maneras que ningún archivo público documenta completamente. Alguien de ese pasado, alguien que la conoció en un contexto que ningún investigador ha explorado públicamente todavía, podría tener una conexión emocional con ella que explica el comportamiento caótico que Brewer describió. No frialdad calculadora de un secuestrador profesional. Algo más parecido a una obsesión, a un resentimiento, a una historia sin resolver. La tercera posibilidad, y la más inquietante, alguien que la visitó directamente bajo un pretexto legítimo y que ella reconoció sin saber que esa visita era una operación de reconocimiento. Un vendedor. Un técnico que llegó sin cita previa, pero con una excusa creíble. Alguien que se presentó en su puerta en algún momento antes del 1 de febrero, conversó con ella brevemente y memorizó cada detalle de la casa que necesitaba para ejecutar el crimen semanas después. Esa tercera posibilidad encaja con un detalle que Google Trends confirmó y que conecta directamente con la cronología completa del caso. Las búsquedas de la dirección de Nancy Guthrie originadas en Arizona comenzaron en marzo de 2025, casi un año antes del crimen. Búsquedas de imágenes de su casa en marzo y en noviembre de 2025. Una búsqueda del salario de Savannah Guthrie en diciembre, y una búsqueda final de la dirección de Nancy el 11 de enero de 2026, la misma fecha que el FBI marcó como prioritaria cuando pidió a los vecinos revisar sus cámaras de seguridad de esa noche específica, entre las 9 y la medianoche, 10 meses de preparación digital. Y en algún punto de esos 10 meses, ese mismo hombre apareció físicamente, sin máscara completa, sin equipo de ataque, parado en los escalones de la entrada de Nancy 3 semanas antes del crimen final. ¿Qué pasó en esa visita? Si Nancy estaba en casa, si abrió la puerta, si intercambió aunque fuera una sola frase con ese hombre, ella lo vio. Vio sus ojos. Vio su rostro antes de que la máscara se convirtiera en la única cosa que el mundo conocería de él. Y eso conecta con el título de este video, de una manera que merece ser explicada con cuidado, porque esto entra en el territorio de la teoría.
no del hecho confirmado. Hay una corriente de especulación, alimentada por la pregunta de Brewer y por el patrón de comportamiento caótico y emocional que describió, que sugiere lo siguiente. Si Nancy reconoció a ese hombre en algún momento, ya sea durante esa visita de reconocimiento de mediados de enero, o incluso en el momento del crimen mismo, cuando se quitó la máscara, o ella vio algo en sus ojos que activó un reconocimiento, eso explicaría por qué el comportamiento posterior fue tan errático. Un secuestrador profesional que es identificado por su víctima tiene un problema operativo que un secuestrador anónimo nunca tiene. Ya no puede simplemente liberarla y desaparecer. La situación se complica de una manera que un plan financiero simple no anticipa. Eso es teoría. No es un hecho confirmado por el FBI ni por la oficina del sheriff. Ningún investigador ha dicho públicamente que Nancy reconoció a su secuestrador. Pero es una teoría que explica de manera coherente varios elementos que de otra forma no tienen explicación lógica satisfactoria. ¿Por qué no hay negociación de rescate sostenida? ¿Por qué el dinero ofrecido sigue sin ser reclamado? ¿Por qué las notas tienen ese tono que Harvey Levin describió como inconsistente entre ellas? ¿Y por qué? Después de 140 días, no hay prueba de vida ni comunicación clara. Ahora hay un desarrollo de esta semana que añade una capa completamente nueva a esta historia, y que la mayoría de los seguidores de este caso todavía no ha procesado correctamente. El 11 de junio de 2026, una mujer llamada Coral Michelle Smith, de 40 años, fue arrestada cerca de la casa de Nancy Guthrie. Smith estaba siendo buscada por el departamento del sheriff del condado de Pima, en conexión con un caso de secuestro y asalto agravado con arma mortal. Un incidente que ocurrió el 29 de mayo de 2026, a aproximadamente 7 millas de la casa de Nancy. Un portavoz del departamento del sheriff confirmó que el caso de Smith no está conectado con la desaparición de Nancy Guthrie. Pero el detective retirado de homicidios Chris McDonough dijo que los investigadores probablemente examinarán a Smith para determinar si tiene algún vínculo con otros elementos del caso. Una mujer arrestada por secuestro a 7 millas de la casa de Nancy. En la misma área geográfica donde ocurrió todo esto, eso no prueba absolutamente nada sobre el caso de Nancy. El sheriff lo dijo directamente, no están conectados. Pero la coincidencia geográfica, en un área donde ya existen múltiples elementos sin explicar, donde un Honda rojo oscuro apareció abandonado, con un hombre de barba y brazalete plateado parado junto a él, donde un Kia Soul oscuro pasó por una carretera trasera 8 minutos después de que el marcapasos de Nancy se desconectara, añade una pieza más a un mapa geográfico que ya tiene demasiadas coincidencias sin resolver. El sheriff Nanos respondió el 11 de junio a reportes adicionales, confirmando que su oficina estaba consciente de una pista, pero aclarando que las autoridades mexicanas no habían contactado a su departamento. Escribió en X: esta investigación permanece activa y en curso, y continuaremos siguiendo cualquier información creíble, esa pista de México. Sin confirmación oficial completa. Sin detalles públicos sobre su contenido específico, pero suficientemente seria para que el sheriff sintiera la necesidad de responder públicamente y aclarar que las autoridades mexicanas no habían establecido contacto formal todavía. Ahora, volviendo a la pregunta central de este video. Jennifer Coffin Duffer no es la única voz que está presionando para que esa foto mejorada del sospechoso sea publicada. Su lista completa de preguntas, publicada hace apenas horas en su cuenta de X, incluye algo igualmente directo sobre las vallas publicitarias que la oficina del sheriff ha colocado en Tucson. Escribió: ¿por qué la cara de Nancy está en las vallas publicitarias? Pongan la cara del tipo del porche en su lugar, y añadan español si quieren más ayuda del público. Esa crítica tiene una lógica brutal.
el rostro de Nancy no va a ayudar a identificar al sospechoso. El público ya sabe cómo se ve Nancy. Lo que el público necesita ver es el rostro, o lo más cercano a un rostro que la tecnología forense pueda extraer, del hombre que la sacó de su casa. Y si esa imagen mejorada existe, como Coffin Duffer insiste que existe, y no ha sido publicada, la pregunta que queda flotando sobre toda esta investigación es, ¿por qué no? Hay solo dos explicaciones posibles. La primera, publicarla comprometería una operación activa de identificación, posiblemente conectada a la pista de México, posiblemente conectada a un sospechoso que ya está siendo vigilado discretamente, y a quien una publicación pública alertaría, dándole tiempo de huir antes de que pueda ser arrestado. La segunda, la imagen mejorada no es tan clara como Coffin Duffer cree, y publicarla generaría señalamientos falsos masivos contra personas inocentes que se parecen vagamente al sospechoso, como ya ocurrió brevemente en redes sociales con las teorías sobre el yerno de Nancy a principios de la investigación. Cualquiera de esas dos explicaciones es plausible. Ninguna ha sido confirmada por el FBI ni por el Sheriff, lo que sí está confirmado. Lo que es un hecho verificable a día de hoy es esto. 140 días después de la desaparición de Nancy Guthrie, hay una imagen del sospechoso parado en su porche 3 semanas antes del crimen, sin la urgencia ni el equipo del ataque final. Hay un comportamiento de rescate descrito por múltiples expertos como caótico y emocional en lugar de calculado y financiero. Hay una pista activa sin confirmar proveniente de México. Hay una mujer arrestada por secuestro a 7 millas de la casa de Nancy, cuya conexión, si existe alguna, todavía está siendo evaluada. Y hay un ex agente del FBI exigiendo públicamente que las autoridades publiquen una imagen mejorada que, según su fuente, ya existe. Cada uno de esos elementos, por separado, podría ser una coincidencia sin significado. Juntos, construyen el contorno de una pregunta que el caso de Nancy Guthrie todavía no ha respondido. ¿Conocía Nancy a la persona que la sacó de su casa? Si la respuesta es sí, todo cambia. El motivo cambia. El perfil del sospechoso cambia. La razón por la que no hay rescate negociado de manera profesional cambia. La razón por la que, después de 140 días, el comportamiento de quien tiene a Nancy sigue siendo tan errático e inconsistente cambia. Y si la respuesta es sí, esa persona está caminando libre hoy, en algún lugar, posiblemente todavía dentro del radio de las personas que conocieron a Nancy en algún momento de su vida en Tucson. Un antiguo conocido. Un trabajador de servicio que escuchó algo que no debió escuchar. Alguien del pasado que ella nunca esperó volver a ver parado frente a su puerta, con una máscara cubriendo el rostro que ella alguna vez pudo haber reconocido. El número del FBI es 1-800-KIEL FBI. La recompensa supera el $1.200.000. Si alguien reconoce a un hombre que visitó la casa de Nancy Guthrie antes del 1 de febrero de 2026, si alguien sabe de una conexión personal entre Nancy y alguien que podría coincidir con el perfil del sospechoso, esa información puede ser la pieza que 140 días de búsqueda institucional no han logrado encontrar. Nancy Guthrie lleva 140 días esperando. Y la respuesta puede no estar en un extraño enmascarado sin rostro ni nombre, puede estar en alguien que ella ya conocía.